Bueno, ya estamos en vivo. Solo vamos a esperar que alguien se vaya conectando por ahí para que nos dé una señal de que nos están escuchando, nos están viendo. Y así poder empezar este programa que hemos hecho. Por ahí tenemos a alguien ya. Para hablar un poquito sobre el diezmo, las diferentes perspectivas, cómo lo ven las diferentes denominaciones, religiones, de dónde sale el diezmo, quién lo instituye en la iglesia de hoy en día. Y para eso tenemos algunos amigos, en el cual hemos invitado, que se van a ir agregando poco a poco. Y aquí tenemos al buen Cid Alberto, que ahora le voy a dar para que se presente. Quizás a lo mejor ya ustedes lo conocen. Hemos tenido algunas charlas con él anteriormente. Pues el buen Cid se va a presentar, él tiene su posición particular sobre el diezmo. O sea, así que, hermano Cid, por favor, preséntate y explícanos un poco de cómo tú ves esto del diezmo, desde tu perspectiva. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Bendiciones. Me llamo Alberto. Soy miembro de Escudo, donde también está nuestro buen Pedro. Y pues aquí me metí a curiosear y me jaló Pedro para acá. Pues mi hermano, tú eres católico y me gustaría saber la manera en que tú ves o que la Iglesia Católica ve esto del diezmo. Pues explícame un poquito. El diezmo. Bueno, pues el diezmo, la Iglesia Católica, así como oficialmente, no lo practica. Porque como lo ve, pues es como está en las escrituras. O sea, era el 10% que las otras 11 tribus tenían que dar a los levitas, para que ellos se dedicaran 100% a las labores de Dios. Y que al mismo tiempo ellos los distribuyeran en la gente necesitada, que siempre fue como la labor de los sacerdotes o de los ministros de Israel, ¿no? La Iglesia Católica sí lo enseña históricamente, pero de hecho te estaba comentando que me explicaron una vez en unas clases una peculiaridad de cómo se podría practicar el diezmo un católico hoy en día. Esa vez en esta clase se me hizo curioso porque precisamente el tema del diezmo, y mi maestro, el maestro de esa clase era un sacerdote, se llamaba Armando, el padre Armando, y él nos puso como ejemplo de diezmo a ¿cómo se llama? Al dueño de Colgate, creo que sí se pide Colgate, ¿no? Y pues de hecho a muchos se nos hizo curioso porque el señor Colgate es evangélico. Entonces, nosotros así como que, ¿cómo nos pone de ejemplo a un evangélico si estamos en la Iglesia Católica, no? Pero nos contó la peculiaridad de la historia de Colgate. No sé si nos la contó al 100% real o él adaptó como para darnos la enseñanza a los católicos. Pero básicamente, no, sí se tardó porque sí no la contó completa. Pero básicamente el punto que él enfatizó es que el señor Colgate juntaba dinero, o sea, el 10% de sus ingresos, pero no lo daba a la iglesia, sino que lo iba juntando, y supuestamente un amigo de él le había dicho, tú junta el dinero, el diezmo, y en un momento Dios te revelará cuándo usarlo o a quién dárselo para una causa de él. Entonces supuestamente que ese diezmo ya que en su vida se le presentó a una persona para que le ocupaba el dinero, se lo dio y todo, y ahí sí fue como empezó toda pues sí, todo ya lo que fue que se hizo dueño de la empresa de Colgate por este matrimonio ya de ancianos y todo eso, ¿no? Entonces el padre ya nos dice, de esta forma, un católico también podría practicar el diezmo, no como para dárselo a la iglesia, sino
como una promesa a Dios de juntar tú tu 10% y esperar como, no sé, una llamada o un aviso de Dios de cuándo usarlo y para quién. Me acuerdo que el sacerdote sí le dio una importancia pero si lo vas a hacer así como una promesa de Dios, obviamente es obligatorio porque se lo prometiste a Dios. O sea, si llegas a fallar en tu 10%, obviamente le estás faltando la promesa a Dios. Entonces, así nos dijo el padre, así como que esa sería una forma como de hacerlo obligatorio para ti, de juntar el 10% siempre para una causa de Dios. Pero te digo, como una promesa, pues sí, una promesa entre tú y Dios, nada más, ¿no? No como algo impuesto por la iglesia a sus fieles. Ok, ok. Lo que tú me estás diciendo es que no es tal cual como lo practican, eh, por ejemplo, los evangélicos hoy en día. Aún así, pues yo tengo entendido que la iglesia lo practicó, aparte de sus impuestos eclesiásticos, la iglesia católica lo practicó mucho antes, por ejemplo, en Aragón, en España. Aparte de estos impuestos eclesiásticos, también la iglesia tenía el diezmo que era un diezmo, supuestamente un diezmo bíblico, como tal. ¿Tú tienes algún conocimiento de eso? Aquel Pues diezmo que se practica. ¿Ah? eran impuestos. En esa época, bueno, tú sabrás que lo que era la iglesia y el gobierno eran uno solo. O sea, básicamente las leyes de los reinos, bueno, sí, o de las monarquías, eran las leyes que la iglesia ponía, que eran las leyes morales. Entonces, lo que hacían los gobiernos, bueno, los reinos, las monarquías en esa época, era cobrar un impuesto para el mantenimiento de la iglesia. O sea, la iglesia no lo cobraba directamente, sino que lo cobraba a través del Estado. Bueno, no era Estado, eran monarquías. Y lo que sí no estoy seguro es que fuera el 10%, porque según eso, pues, las monarquías cobraban hasta más a la gente. Pero sí era un tipo de impuesto que iba destinado a la iglesia. Sí, eventualmente, como te digo, en España, en Aragón, se empezó a practicar, aparte de lo que como te digo, lo que independientemente de ese impuesto eclesiástico que se practicaba como gobierno, recordemos que en aquel tiempo la iglesia era un gobierno teocrático, cual era un imperio. Pero además de eso sí se hacía como este diezmo era plus, o sea, era además de este impuesto que se daba. La finalidad era otra totalmente, no era para mantener las iglesias, sino le daban otro tipo de finalidad. Pero bueno, definitivamente por lo que estoy viendo, de la manera que te lo explicaron a ti, totalmente, o sea, no tiene nada que ver con el diezmo que practican los evangélicos. Y por eso es que es este programa, porque hoy hay muchas personas, ¿verdad? O muchos creyentes, y sobre todo en la iglesia evangélica, y eso hace un tiempo, no hace mucho tiempo, cuando estamos hablando a lo mejor que 100 años, no mucho más que eso, donde se le han impuesto a la iglesia evangélica el diezmo obligatorio, y sobre todas las cosas basándose en las leyes, ¿verdad? Que únicamente eso le pertenecía al pueblo de Israel, única y exclusivamente. Y hoy por eso es que quiero hacer este programa, porque hay muchas personas que se condenan y muchas personas que no hablan de esto por miedo, y muchos pastores y muchos ministros que no les conviene que se hable de esto porque se les cae el negocio. Y quiero aclarar que yo no estoy en contra de que se ayude en la iglesia, totalmente. Yo pienso que uno debe de ayudar porque hay muchas cosas que se pagan. Y eso no solamente en la iglesia, es en todos lados, pero qué estructura se debe de utilizar. Y si esto se debe hacer bajo la coacción, bajo la amenaza, bajo... como lo he visto, muchos pastores, muchos ministros que le ponen una pistola psicológica a la gente y le dicen, y has robado. Y todos ustedes, usando Malaquía 3:10, todos ustedes me han robado y son ladrones y malditos son con maldición y maldicen al pueblo. Así que de eso quiero hablar un poco hoy. ¿Tú quieres agregar algo más? Sí. Pues fíjate, eso que dijiste de las iglesias evangélicas. Yo tenía entendido, bueno, antes casi que eran todas las que hacían esa
tortura psicológica que dices, de que si no das el diezmo estás condenado y estás robando a Dios, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, porque tengo muchos conocidos evangélicos, bueno, te digo muchos, es muchos, y ellos me han dicho que ya muchas denominaciones ya están quitando esa práctica del diezmo y la están cambiando por lo que debería de ser, que es la ofrenda. Ujú, ujú. Y pues sí, más que nada, a ellos, bueno, a ellos sí se les hace bien. De hecho, incluso ellos dicen, no, pues yo daba el diezmo, pues ahora mi ofrenda es el 10%, o sea, no tengo ningún problema. Pero al final de cuentas, si crees en algo, o sea, tú tienes una fe y, o sea, crees en esa fe que te están enseñando y sabes que tu iglesia obviamente necesita algún ingreso para subsistir, pues bueno, te debería de nacer del corazón, ¿no? O sea, si te llamas creyente, pero pues desafortunadamente mucha gente no, si se lo pones opcional, pues su opción es no dar nada, pero pues bueno. Sí, pero es que yo creo que más que lo que nosotros creamos, yo creo que lo que pasa aquí en este caso es la falta de instrucción que tiene el pueblo de Dios y funciona así. Yo soy ministro y funciona así también en la casa, es un poco un problema estructural. Yo trabajo y mi esposa, bueno, ahora estoy sin trabajo porque por el coronavirus me despidieron de un trabajo de 8 años, pero yo trabajo y mi esposa trabaja. Yo no tengo que estar obligando a mi esposa diciéndole que si es mi ayuda idónea, porque la Biblia dice que es mi ayuda idónea, ella debe de aportar algo para la casa. No, mi esposa sabe que hay un concepto moral que la guía a ella a ayudarme, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que pagar todo, o sea, todos los gastos. Entonces, yo no tengo que aprender de amenazarla constantemente con la Biblia para hacerle entender a ella sus obligaciones. Y eso es lo mismo que pasa en la iglesia. En la iglesia de hoy pretendemos de que, o sea, y le ponemos esa pistola psicológica a la gente en la cabeza, usando algunos versículos bíblicos descontextualizados. O sea, mi hermano, eso es un, ¿cómo te digo? Estamos matando a la gente psicológicamente a sangre fría. Y pobre gente, porque por ejemplo, te voy a dar mi testimonio. Yo era de las personas, porque yo no sé si tú te has encontrado con o si tú has ido a algún culto evangélico, pero cuando se paran en los púlpitos allá arriba, te disparan desde arriba que usted es un ladrón. Y muchas veces uno se queda como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dicen eso? Yo lo que vine fue a buscar paz y salgo más condenado. Mira, yo le digo a esta gente esto, mira, a las personas que usan esto, yo le voy a poner una analogía. Y después vamos a entrar en muchos textos bíblicos que tengo aquí. Si usted quiere cumplir toda la ley, como dice Santiago dice, si tú cumples toda la ley, estamos hablando de la ley de Moisés, y tú incumples un solo punto, pues tú los incumples todas, tú tienes que cumplir los 613 mandamientos que están en la Biblia. Ahora, un mandamiento es, amarás a tu padre, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y duraderos. Y otro mandamiento es, bueno, no robará. Y según la persona que dice que tiene diezmo, me está diciendo que que dé diezmo, me está diciendo que yo le estoy robando a Dios, yo soy un ladrón y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Ahora, Dios es Dios de orden y no es un Dios de confusión. Yo le pregunto a la gente, si yo tengo $10 que es mi diezmo, pero mi madre se enfermó, y esto es una tarea que yo le dejo para la casa a la gente que creen que el diezmo es obligatorio. Y esa medicina exactamente de mi madre cuesta $10, si es el diezmo. ¿A quién le cumplo? ¿A la iglesia con mi diezmo o le doy los $10 a mi mamá que está enfermo para que se compre la medicina? Es duro. Dios no te va a decir de esa manera. Mi hermano, voy comentando un poquito ahí que creo que Alfredo quiere entrar, pero no puede. Ve haciéndome algún comentario ahí para ver cómo lo ayudo para que entre. Sí, fíjate, eso, precisamente lo que comentabas, eso de que quién se lo da, se lo das al pastor o se lo das a tu madre en caso de emergencia o urgencia. Supuestamente, o sea, aquí lo que habría, si se lo dieras al pastor, entonces el pastor de todos los diezmos, a lo mejor si fuera correcto en la forma en que los administra, el pastor debería de darte para la medicina de tu mamá, ¿no? Pero eso pocas veces, en pocas iglesias pasa. Yo sí he sabido de
iglesias que administran el diezmo, no por el pastor, sino que tienen como un comité económico o de economía, que ese comité es el que recibe el diezmo, y el pastor recibe un sueldo, y en lo que queda, ya la iglesia lo administra para obras de caridad o cosas así. Esta práctica del diezmo, a lo mejor yo en las iglesias protestantes sí la vería bien, porque se estaría usando no solo para ingresos del pastor, sino para ayuda a la comunidad, incluso entre ellos. Yo también conocí a otro, era un compañero de trabajo que él pertenecía a una iglesia también evangélica, y igual daban el 10%, pero esa iglesia, él me decía que tenía lo que siempre, era algo como, fue un ejemplo que él me puso de cómo usaban el diezmo, a lo mejor hacían más obras de caridad. Pero él me decía, si alguno de los miembros de la iglesia de repente se quedaba sin trabajo, la iglesia lo ayudaba mientras conseguía trabajo otra vez. Y yo decía, no, pues así está bien, o sea, es un diezmo muy bien aplicado para ayudar a la comunidad y a sus mismos de la iglesia. Sí, pero el problema es que esto tiene una causalidad que es mayor que lo que estamos proponiendo, porque, por ejemplo, si tú me dices que tú quieres dar 10%, fíjese, sencillamente, y esto no tiene nada que ver con la Biblia, porque es más, los israelitas diezmaban el 32% de lo que ellos cosechaban. No hay problema. Si tú me quieres decir que única y exclusivamente tú quieres dar 10%, pero esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, yo lo acepto. El problema es cuando estamos mezclando los conceptos y estamos diciendo que esto es lo que quiere Dios. Cuando estamos diciendo de que si no haces esto, si no haces esto que yo te estoy imponiendo, te vas a ir al infierno. Entonces ahí es donde empieza el problema principal de todo lo que está pasando ahora. Porque por eso es que tenemos cristianos, por eso es que, mire, y tenemos cristianos con tanto miedo, hermano, que así me encontré yo personas mayores que no iban a las iglesias, a los cultos por eso, porque me decían, yo estoy fallando a Dios, yo no tengo dinero y lo poco que tengo yo no lo voy a dar para la iglesia. Pero además, ¿cómo es posible de que Dios necesite algo mío si Él es el dueño del oro y la plata? Entonces le dicen, es obediencia. No, pero es que si tú vas a ser salvo por obediencia, nunca vas a ser salvo, porque en algún punto vas a desobedecer. Entonces, esto no es más que la manipulación constante que hay en estos lugares. Y la gente dirá, pero hermano, pero tú no eres pastor. Sí, sí lo soy, sí soy ministro, soy pastor, pero ya basta ya que el pueblo de Dios se sienta de esa manera. De alguna manera, el pueblo tiene que ser libre. Yo no le doy a Dios por miedo, yo le doy a Dios porque Él me amó primero a mí. Porque yo no tengo cómo pagar lo que Dios hizo en mi matrimonio, en mi vida, de dónde me sacó, y así yo doy para que la obra se expanda. Yo doy para que otros tengan lo que yo tuve por gracia, para que reciban el evangelio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando la economía es sólida, las personas pueden ir por las almas. Por ejemplo, si un ministro estuviera 100% dedicado a predicar la palabra, pues yo entiendo que fuera más efectivo porque estuviera todo el tiempo arriba de eso, todo el tiempo, pero hay muchas formas que la iglesia puede sostenerse. Por ejemplo, aquí yo conozco una iglesia que los jóvenes hacen kawach, salen a limpiar carros, venden empanadas, y es más, y la gente al ver todo lo que está pasando con ellos, hermano mío, le dan, pero es más, a la gente que tú enseñas, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece porque no quiere aprender y persiste en la ignorancia. Porque cuando tú le enseñas a las personas que Dios ama, que da alegremente, no por necesidad, automáticamente la gente da y da y da. Y eso es lo que pasa hoy, hermano, que si tú cuestionas a la gente el 10%, no te va a dar mucho más. Y mucho después a pedirle ofrendas, después pedirles protemplos, después pedirle tantas cosas innecesarias que solo para mantener una edificación. Porque si tú me dijeras, ok, vamos a mantener al ministro y el ministro se va a dedicar a discipular, a hacer la gran comisión que está en Mateo diciendo ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y después enseñándole todas las cosas que yo he mandado. Bueno, para eso se necesitan recursos, pero no es para eso. Es para mantener un edificio, es para mantener unas sillas lindas, es para mantener el aire acondicionado del local, o sea, es para tantas cosas que no necesitamos. O sea, ¿dónde eran las iglesias antiguamente si no eran en las casas? Eran en las casas. Eran en los lugares, o sea, en la iglesia de la casa de Pedro, esa era la iglesia primitiva. Yo entiendo y puedo entender de que si se puede, evidentemente, bueno,
démosle. Pero si no se puede, no podemos obligar a las personas que estén dando de lo que no tienen, hermano. De lo que no tienen y no pueden. Sí, y estás olvidando la otra parte. Aquí solo me estás poniendo la parte de los que no tienen, no pueden darlo y se sienten obligados y hasta amenazados a dar el diezmo. Pero te falta la otra. Están los que van a la iglesia y tienen dinero y dan el diezmo casi comprando su salvación. Exacto. Así mismo es. O sea, son las dos malas interpretaciones que le dan a eso. O sea, casi que ni llevan una vida cristiana y dicen, no, que al cabo yo soy salvo porque voy y doy mi diezmo. Y como yo sí tengo dinero, doy un diezmo muy abundante y son las arcas que me estoy armando allá en el cielo. Y sobre todas las cosas tenemos otra, y esta es otra cosa que pasa, porque de ahí se deriva entonces el pacto aquí, dar y cosecha y Dios te dará el 101%. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a llegar con eso? ¿Hasta dónde vamos a ver este tipo de cosas? Y obviamente estamos en tiempos difíciles. Y entiendo también porque el ser humano es así, le gusta negociar, el ser humano es corrupto. El ser humano le gusta que le den. Aquí, hermano, aquí hay iglesias que recogen millones de dólares. Y entiéndame que yo no estoy en contra de que se recojan porque el trabajador es digno de su salario. El problema de esto consiste en la finalidad. Porque yo no puedo entender que hayan tantas personas con la necesidad y exactamente proclamar un diezmo, que es el bíblico, el cual dice que era para las viudas, el cual dice que era para los necesitados, ¿verdad? Para que no hubieran pobres, porque ahí es la historia de Ruth, de dejar las espías en las esquinas de los sembrados, era para que no hubiera pobres. Y hoy tenemos personas comprando aviones, comprando yates de millones de dólares. O sea, ¿acaso ese fue el diezmo? Si fuera para la iglesia, ¿acaso ese es el diezmo que instituyó Jesucristo para su iglesia? Si existiera, porque yo no creo que exista, ni voluntario ni involuntario, y tengo otras razones ahí por las cuales puedo mostrar de que ni voluntario ni involuntario. O sea, si tú quieres llamarle el 10% o tú quieres darle el 20%, está bien, o el 30% o el 3%. No hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. Efectivamente. Casi lo mismo pienso. Entró otra persona, si quieres. Hello. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué pasa, raza? ¿Cómo están? ¡Eh! Con razón tenía tu signo. ¿Qué tú crees de este tema, Yurán? ¿Qué tú crees? Ya para que me terminen de llamar ecuménico y que le tiro piedra a los evangélicos, dime qué tú crees del diezmo. Yo estoy a favor del diezmo. ¿Cuál diezmo? O sea, yo estoy a favor de darle a Dios no solamente el 10%, sino el 80, el 90, el 100% de todo lo que tienes. Okay. O sea, bueno, es bíblico que demos a Dios nuestros bienes, nuestra vida, nuestro tiempo, todo se lo tenemos que dar a Dios. Eso es totalmente bíblico, no sé por qué te asustas. Hay gente que nada más da el 10%, pero yo creo que se le tiene que dar todo. No, lo que pasa es esto, no es que me asuste, el problema es que el 10% que le llaman bíblico, obviamente sí es bíblico porque está en la Biblia, pero el problema es cuando no está instituido para un grupo de personas, porque este 10% que dices tú que es bíblico, que está en la Biblia, está constituido bajo unas leyes que Pablo mucho más adelante llamó maldición, que formaba parte de 613 leyes que el Señor dijo, o que Pablo después, obviamente por lo escuchado por el Señor y las enseñanzas, dijo que no era para la iglesia. Entonces, por eso... Pero yo no me refiero a eso, o sea, nosotros tenemos que dar todo, nuestros bienes, nuestro dinero, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, todo se lo tenemos que dar a Dios. No solamente el 10%. Los que nada más quieren 10% es porque son tacaños, pero a Dios tenemos que darle todo. Claro, pero de eso es lo que me estoy basando. Den por gracia lo que por gracia han recibido, obviamente, pero de lo que estamos tratando aquí es el concepto que se maneja hoy en la iglesia
evangélica en el cual ese 10%, primero que nada, es obligatorio bajo un concepto bíblico que es usado única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Eso es lo que me alarma, porque entonces, si nosotros usáramos ese concepto, tuviéramos que usar el otro concepto que es diezmar a cada año, cada 3 años otro diezmo, y después de eso tener un año de remisión. O sea, de eso es lo que yo me baso. Yo estoy de acuerdo contigo de que podemos diezmar, no, podemos treintesmar, podemos dar el 50, el 100%, o bien, si no podemos, no damos nada. Pero cuando no demos nada, no pasa nada, absolutamente, porque Dios no te juzga por eso que está pasando. Por eso el Señor, cuando aquella pobre anciana fue a dar la ofrenda, dijo, esta anciana que dio este céntimo ha dado más que todas aquellas personas que han dado. ¿Por qué? Porque esta dio todo lo que tenía y lo dio de corazón. Mas aquellas personas lo hacen para vanagloriarse, para mostrar que... O sea, ¿me entiende cuál es el punto? Tú mismo me acabas de decir que no tenemos que dar el diezmo, sino que tenemos que dar todo. O sea, es bíblico que tenemos que dar todo. Sí, por eso, ese es el punto de lo que estábamos hablando. Pero no bajo la coacción de la ley mosaica en el cual fue instituida solamente. Mire, yo le digo a la gente para que puedan entender cómo es que yo veo esto. Por ejemplo, en México, posiblemente las leyes de tránsito no sean las mismas leyes que en Estados Unidos, aunque en alguna parte concuerda. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si tú te paras en la luz roja y tú vas a doblar a la izquierda, a ver, en la luz verde y usted va a doblar a la izquierda, usted puede mientras no haya tránsito, ¿verdad? Pero en Cuba, por ejemplo, donde yo vengo, yo no sé en México cómo funciona, no puedes doblar aunque tengas la luz verde, sino tienes que esperar la amarilla. Entonces es como que ahora yo traigo esas leyes aquí a Estados Unidos, las llevo a México y yo voy a doblar a la izquierda y yo tenga un accidente. Bueno, cuando venga policía me va a decir, sí, pero eso no es así. En Cuba o en Estados Unidos tú puedes doblar con la naranjada, con la amarilla, si tú quieres, pero aquí es diferente, aquí no se puede hacer eso. ¿Quién pierde? Bueno, por eso, pero es que estamos en el entendido de que los cristianos no tenemos ninguna ley. Claro. Solamente las que ponga nuestra propia iglesia. Pero ya es una ley de iglesia, entendemos eso. Pues si hay una iglesia que para suscribirte a esa ocupas dar una mensualidad, pues esa es ley de esa iglesia. Pero en general los cristianos no tenemos ninguna ley. Y entonces el tener que dar el 100% de nuestras cosas a Dios no es una ley, es una invitación de Dios. Sí, eso mismo pienso yo. Por eso el Señor dijo, una nueva ley os doy, que se amen uno a los otros. El Señor de ninguna manera, o sea, dejó instituido la ley aquella que fue la ley de Moisés, que era sombra de lo que había de venir, la dejó instituido para ningún cristiano. Es más, ni los ritos, todo eso se quedó atrás. Sí, por eso digo, no es una ley, pero obviamente no lo haga, se va a ir al infierno. Ahora, que moralmente... O sea, no es una ley, o sea, ¿quieres? Si no quieres, pues no, pero pues te vas a ir al infierno si no lo haces. O sea, no es una ley, pero si no lo haces, pues te vas para el infierno, pero no es ley. Claro, y yo pienso que es más un estado del corazón, porque es lo mismo que yo estaba diciendo hasta ahora, estaba planteando. Bueno, el Señor ha hecho maravillosas cosas en mi vida. ¿Cómo nosotros podemos pagar, por ejemplo, la destrucción de un matrimonio en el cual estaba en el piso? ¿O cómo yo puedo pagar de alguna manera de que yo, casi siendo la edad que tenía, pudiera haber sido un horle? Eso yo no tengo cómo pagarlo. Ahora, de ninguna manera intentaría pagarle a Dios con nada de lo que le pueda dar, sino que con mi corazón, como aquel publicano que fue justificado, subieron 2 al templo. Uno decía, Señor, yo diezmo de todo lo que tengo, yo oro, yo hago de todo. Y el otro decía, Señor, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Y Jesús dijo, bueno, este ha sido justificado por cuanto reconoció. Aquella persona, aunque hubiese querido y le estaba reclamando a Dios, no bajó justificado como este. Entonces, yo pienso más que nada que es un estado del corazón. Bases bíblicas hay muchas para poderlas. Sí, pero es que luego también pasa que todo mundo se queda como es un estado del corazón y entonces ya no hago nada. Entonces, pues obviamente no es así. O sea, yo no le digo estado del corazón porque si estado del corazón, pues con el corazón haces y deshaces. No,
como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. Pero por eso digo que una persona de esa manera nunca, o sea, si tú sabes, y ahí vamos al punto, si tú sabes quién te amó, de a dónde te sacó, a quién tú le crees, al Dios que tú amas, tú de ninguna manera vas a dar por necesidad, como dice Corintios, sino vas a dar con el corazón alegre. Por eso te digo, por ejemplo, si tú le dices a un impío en la calle, si tú le dices a una persona hoy que tiene que dar un peso, no se trata del 10%. ¿Cuántas veces no vamos a las iglesias y pasará también en la iglesia católica cuando pasan la limosna? No dan ni un peso, no dan nada. ¿Por qué? Porque esa persona definitivamente no está convencido de lo que cree. Quizás a lo mejor van un día. No, pero es que ese es, creo que esa es la diferencia entre lo que hacen algunos y lo que Dios nos pide. O sea, Dios no te está pidiendo que pongas ahí la limosna. Dios te está pidiendo que des todo. O sea, todo es todo. Y entonces ya le preguntas a Dios, a ver, ¿cuánto dejo para la iglesia? ¿Cuánto dejo para esto otro? ¿Cuánto dejo a quien le ayudo con esto? Pero todas tus vidas, todas tus vidas, todos tus dineros, todas tus propiedades, todo tiene que estar a disposición de Dios. No se trata de si le das o no le das a la iglesia. Creo que esa es una concepción como muy, muy arcaica de los judíos. O sea, nosotros como cristianos ya le hemos dado todo a Dios y es Dios el que decide a quién le damos nuestros bienes porque son de Él, porque se lo hemos dado a Él. No si le doy a la iglesia 10%, 20%, o sea, eso no importa, ya le he dado todo a Dios y si Dios me pide del 100% para la iglesia, pues se lo doy, y si me pide el 100% para mis hijos, pues se lo doy a mis hijos, o si me pide el 100% para la persona que va pasando por la calle, se lo doy, pero el asunto es lo que Dios te pida, no lo que a mí me surja del corazón, que dónde está mi corazón y ese tipo de cosas inventadas. Pero claro, porque recuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. No hay manera que tú tengas un corazón abundante que tú no lo muestres. Y es lo mismo que decía Santiago, dice, bueno, y ustedes más que yo pueden argumentar de esto porque ustedes creen más en las obras, también creen que ustedes se salvan también por obras. Santiago decía, no me digas que tienes fe, sino muéstrame tu fe con tus obras. Y si tú no tienes esa fe que obra, tú no vas a hacer nada. O sea, si tú en tu corazón no tienes dar, si tú no estás inculcado en tu corazón dar, es porque usted no ha nacido de nuevo, es porque su corazón todavía está sucio, es porque usted es ambicioso, es porque usted no reconoce a Dios. Entonces, sí también tiene que ver en tu corazón cuánto Dios haya rasgado o bujado ahí, porque por ejemplo, la Biblia dice, el ladrón no robe más, sino que ahora trabaja y ayuda a los demás. Bueno, pero si el ladrón sigue robando y no trabaja y no ayuda a los demás, pues obviamente por su fruto tú lo conoces, te estás dando cuenta de que esta persona no ha cambiado. Entonces, sí también es un pecado del corazón. Pedro, pero es que yo no digo del corazón porque ni siquiera entendemos a qué se referían los judíos con el corazón. El con el corazón entiende a la persona completa y nosotros con el corazón entendemos los sentimientos. Ay, me dan ganas de dar a la iglesia, doy. No me dan ganas, no doy. Me dan ganas de ayudarle a la persona que está ahí afuera, le ayudo. No me dan ganas, no le ayudo. Eso es lo que los occidentales entendemos como corazón. Entonces por eso yo estoy en contra de eso. No se trata de si me dan ganas voy a dar, o si no me dan ganas, no. Se trata de que tú le has entregado tu vida a Dios y lo que estás buscando es qué te pide Él para hacerlo. Pero ¿qué te pide Dios? No, ¿qué te pide el corazón? El corazón del hombre no te va a pedir, ay, vaya y haga esto. No. ¿Qué te pide Dios? Sí, pero el problema tienes que entender una cosa, Gibran. Por ejemplo, cuando los judíos hablaban de corazón, hablaban de mente. Y cuando están hablando de cambio de corazón, te está hablando de un cambio de mente. O sea, una mente que ha cambiado ya reconoce todas esas cosas que tú estás diciendo. De que tiene que hacerlo. Pero Pedro, es que nosotros no somos judíos. Si tú estás enseñando que lo que dé tu corazón, tú estás enseñando lo que a usted se le pegue la gana, eso haga. Pues no, eso es así. No, el concepto no es ese, el concepto no es ese. Estamos hablando de una convicción por medio de la transformación que está en tu corazón, que obra a través de ese convencimiento por el sacrificio de Cristo que alguna vez hizo en ti y que ahora haces lo que no hacías antes. Ese es el concepto que se maneja ahí. Bueno, pues todo ese trabalenguas no sé para qué es necesario. Yo lo que te pido es que hagas lo que Dios te pide. Claro, si Dios te pide que des el 20% a tu iglesia, dalo. Y ya. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, es independiente. No.
Porque, por ejemplo, yo no puedo dar algo que quizás a lo mejor vaya en contra de lo que Dios ya estableció. Por ejemplo, y es por lo mismo, porque, por ejemplo, yo lo pudiera hacer si yo fuera una persona que yo no tuviera nadie quien instruir. Por ejemplo, si yo no tuviera una congregación, o si yo no tuviera personas que me siguen, o si yo no tuviera alguien que instruir, posiblemente yo pasara por ignorante y no hay problema. Pero de todas esas cosas te demanda Dios y te va a preguntar en el día de juicio qué hiciste con lo que te di. Porque tú eres ¿cómo se dice esto? El amo de llaves, tú eres bueno, no me recuerdo la palabra. Administrador. Sí, pero tiene otro nombre. Eres un administrador, pero tiene otro nombre. Bueno, un mayordomo. Tú eres un mayordomo y yo te he entregado todo lo que yo tengo para que tú lo administres, exactamente como tú estás diciendo. Pero ¿qué va a pasar en el momento que yo te dé cuenta? Por ejemplo, que tú me tengas que dar cuenta como la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otro le dio tanto, otro le dio tanto. Cuando que llegó a uno, el Señor le pidió y le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? No, yo lo guardé, Señor. ¿Cómo lo llamó? Imprudente. ¿Cómo lo llamó? Yo no te mandé a ti a guardar lo que yo te di, yo te mandé a invertirlo, yo te mandé a cuidarlo, a defenderlo. De modo de que hay una responsabilidad que cae sobre una persona que no cae sobre la otra, que hay ministerios que son dados a una persona que no se le son dadas a otras personas. Por eso es que tú no te puedes estar en la casa. Por eso lo que yo te digo es que tienes que ser obediente a Dios. Si Dios te está pidiendo que des el 50%, da el 50%. Oh, no, obvio, pero por eso exactamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, los evangélicos, yo entiendo que ustedes tienen magisterio, tienen la tradición y tienen la palabra de Dios, pero nosotros no, nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que esto que le llamamos obediencia y el 10% cuando se trata de por cientos, no es para la iglesia. Como tú dices, mi corazón, todo lo que en mí existe, todo lo que yo soy, es del Señor y para Dios. Y en eso consiste amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ustedes también tienen tradición y también tienen magisterio, y yo también creo que le deben hacer caso a su tradición y a su magisterio. Para nosotros, bueno, yo personalmente pienso que es la palabra. Sí. No, es a ver, mi modo de conducta y fe. Magisterio significa maestro. ¿No tienes tú maestros? En mi caso, no. Bueno, O sea, tuve, nunca has sí. tenido un maestro. Sí, tuve, claro. Pues tienes magisterio, pues es tu maestro. Sí, pues bueno, si lo miras de esa manera, sí. Y Pero también, ahí es donde también tienes vamos. tradición. Pero ahí es donde vamos. La diferencia del magisterio que la Iglesia Católica como tal, o por lo que ustedes están constituidos, es sí, ya, y esto es lo que yo digo. En el caso de nosotros, más vale lo que la palabra de Dios y lo que hay en ella que lo que pueda decir cualquier persona, si va en contra de eso. Nuestro magisterio son los obispos. Ustedes no tienen obispos. Bueno, hay algunas denominaciones que sí, hay algunas denominaciones que no. Por eso te digo, nuestro magisterio, nuestros maestros son los obispos. Ustedes tienen sus propios maestros, ya sea en su comunidad pequeña, tendrán un pastor que hace la función de maestro. Ese es su magisterio, lo que diga ese pastor, y le tienen que hacer caso en nombre de Dios. No necesariamente, y te voy a explicar por qué. La palabra de Dios dice que toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios, pero esta autoridad es hasta que, por ejemplo, como en el caso de David y Saúl, hasta que esta autoridad viole lo que está establecido en el manual de conducta y fe. Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, si el Papa mañana dice que, digamos, que comete, por decirlo de alguna manera, una blasfemia o alguna herejía, pues va a seguir siendo el Papa hasta que este Papa muera y venga otro. En el caso de nosotros, no. Nosotros podemos y tenemos la obligación de sentarnos con esta persona y decirle, oye, esto no está bien, y hasta puede perder su puesto como pastor. ¿Por qué? Porque se está saliendo. ¿Dónde dice eso? Las Sagradas Escrituras, ¿dónde dicen que tú puedes quitar a tu pastor? Bueno, dice que tú puedes prescindir de la persona mientras esta persona no está haciendo lo que es correcto. Pero y no es más, puedes quitar a tu pastor. no es quitarlo. Bueno, espérate, pero para eso sí estaban las asambleas. En la Biblia para eso están las asambleas. Si Pues ese es tu magisterio. Bueno, si lo quieres mirar de esa manera. Si lo quieres mirar de esa manera,
Pero es más discutible, lo que te quiero decir es que es más discutible y es más probable que un pastor, por estar robándose los diezmos, lo puedan sacar de su congregación que quizá a lo mejor el Papa por comprarse un avión, es lo que te quiero decir. Pero lo que yo te quiero decir es de que el pastor de ustedes tiene poder sobre ustedes y si él les quiere cobrar el diezmo, se lo tienen que dar. Claro, pero por eso estoy diciendo, no, es que no necesariamente él tiene y él puede, porque él tiene que guiarse por lo establecido por la palabra del Señor. Y ahí es donde vamos. O sea, yo no necesariamente tengo que guiarme por lo que él dice porque quiera, porque si está erigiendo sobre la palabra, sobre lo que se constituye para la iglesia como constitución, pues yo no tengo que hacerlo. Por eso, pero si el pastor te pide el 10%, ¿tú crees que eso va contra las Sagradas Escrituras? Claro, bíblicamente sí. Si No, se claro basa, que no. escucha, si este se está basando, o sea, primero hay que ver los argumentos. ¿En qué tú te basas para tú pedirme el 10%? No, a ver, pues si él Sí. te dice, yo quiero que me des el 10% porque Dios me dijo. No. Como yo Y te te digo, dice, dame es el que 50%, se lo tienes que dar porque es tu pastor. no, claro que no. Mira, el ¿Te Espíritu está pidiendo el Santo, 50%? no, Eso se lo dijo Dios, tú tienes que hacerle caso. no, eso no funciona así porque si el mismo Espíritu Santo que está en ti es el que está en mí, tiene que hablarme de la misma manera. Pero hay una cosa aquí, que es lo que quizás a lo mejor tú no entiendes como católico. Por ejemplo, para nosotros los evangélicos que creemos en las solas escrituras, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Dios no te puede decir más que lo que está escrito en la palabra. No, Dios me dijo que me iba a comprar un avión. Bueno, no, espérate. Entonces, Tú acabas de leer la cita donde la anciana dio todo lo que tenía. sí, Si el claro. pastor te pide que le des todo lo que tienes, se lo tienes que dar. No, pero es que te eso lo está estás pidiendo Dios. contextualizando, porque mira, primero la anciana dio todo lo que tenía porque era lo que ella quería y no se lo estaba pidiendo el templo en aquel momento. En aquel tiempo, eso formó parte de la ofrenda que ella dio, inclusive no ni del diezmo. O sea, y pero escucha, bien, en aquel tiempo, el Sanedrín le podía haber pedido el diezmo de todo lo que tenía porque era su ley, era su contexto histórico y social. En este caso, no. Pero el pastor sí puede, si quiere, decir, a ver, den todos el diezmo, por favor. No, que lo den, pues es el pastor. Él puede, o sea, todo me es lícito, más no todo me conviene, dice Pablo. O sea, yo pudiera pedir lo que yo quiera. Ahora, nadie está obligado a dármelo. Nadie está obligado a dármelo. 50%. Puedes pedir el 50%. El 100% puedes pedir porque eres el pastor. No, eso está descontextualizado. En ninguna parte se nos enseña que eso puede ser así. El pastor está puesto en una iglesia exactamente como siervo, no es mayor que nadie. Por eso yo tengo tantos problemas hoy con los ministros. Un pastor no es nada más que el menor de la congregación. Lo único que tiene un ministerio y ese ministerio es para enseñar, para pastorear, para cuidar, para guiar a las ovejas. Eso de capricho de que yo quiero, porque a mí me da la gana, no, eso no es así. Porque pero ¿Dios le habla al pastor o no le habla al pastor? Bueno, Dios le habla al pastor por la palabra de Dios, pero si el pastor viene hoy y me dice que se quiere comprar un avión y yo entiendo que el Espíritu Santo que está en mí es el mismo que está en él y tiene que decírmelo a mí también, yo no estoy obligado a comprarle el avión. Eso no... O sea, tú haces nada más lo que se te pegue la gana. No, ¿cómo va a ser lo que me da la gana? Lo que la palabra dice. Por ejemplo, tenemos algunos modelos en la Biblia. Tenemos muchos modelos en la cual están establecidos para la estructura, por ejemplo, de una iglesia. ¿Cómo se maneja o cómo económicamente tú puedes manejar en el caso tuyo, en una parroquia, en una iglesia, en una comunidad? Sí, pues está el modelo de Hechos de los Apóstoles donde todos daban todo lo que tenían, se lo daban a los pastores. Claro, pero este todo en ese tiempo funcionó para lo que estructuralmente se coincidió que era establecer las bases de la iglesia. Y todo tenía... Entonces, ¿ese ejemplo sirve para esa época y ya no sirve para esta época o qué? Obviamente, claro que sirve, pero entiende que no es una obligación, sino es un modelo, una guía a seguir, en el cual... No, pero escúchame, si alguien quiere... Lo que yo te estoy diciendo
Lo que yo te estoy diciendo es que bíblicamente el pastor sí puede pedir el 10, 20, 30, 40, 50, 100% de lo que tienes. Sí te lo puede pedir. No. Él puede pedir 1000 si quiere, pero el problema es dónde asienta esas bases para poderme pedir eso que le da la gana. O sea, no Por es eso. pastor, pero no es pastor. O sea, si tú me dices a mí que Dios te dijo, fíjate que Dios te dijo, tú tienes que darme una base fundamental de a dónde tú sacas que Dios te dijo. Yo puedo decir que Dios me dijo que un barco para irme a África a predicar. Ahora, ¿qué tan aceptable es eso y qué tan veraz? ¿Y por qué yo tengo que aceptar eso? ¿Por qué es el pastor? No, definitivamente no tengo que aceptar eso porque es el pastor. No, O sea, porque para eso está el Espíritu Santo. a ver, nada más para ir cerrando, estamos de acuerdo. Si el pastor te pide el 50% y tú dices, sí lo puedo dar y entiendes de Dios, ¿se lo das? Depende de la circunstancia, por eso te estoy diciendo, depende de la circunstancia. No, escucha, mira, nada en la Biblia, o sea, nada en el tiempo ni antiguo ni ahora ha sido sin una estructura básica para poder desarrollar algún sistema. Por ejemplo, si el pastor me dice... El de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál era la estructura y cuál era el sistema? El sistema era la gran comisión, comisionar al mundo para ser discípulos y llevar el evangelio a todo lugar, a toda nación. Ahora... Bueno, pues el diezmo que te pidan, pues es para lo mismo. Bueno, ok. Ok, bueno, es que eso que le llamas diezmo, por eso te estoy diciendo que eso que le llamas diezmo, quizás a lo mejor, mira, queda mejor si me dices que tú quieres la décima, o no es la décima parte, bueno, es más, me puedes decir la décima parte, pero que esto no tenga que ver con las leyes mosaicas, porque bíblicamente no es aceptado. O sea, no. Lo que yo digo es que no te deben de obligar. O sea, y es lo que estamos aquí discutiendo desde el principio. No puede ser obligación absolutamente bajo ninguna coacción de algún ejemplo bíblico que tuvo que ver con el pueblo de Israel. Pero sí te lo pueden pedir. Ah, no, tú puedes pedir lo que tú quieras. Yo puedo pedir las estrellas y la luna. ¿Que las puedo bajar? No puedo bajarlas. Claro, y si no pagas lo que toca en esa iglesia, pues para afuera, ¿para qué no pagas? Por eso es que tenemos que ver y tenemos que pesar los espíritus, como dice la Biblia, para saber a dónde vamos y dónde estamos. Eso es todo. Y por eso es que está este programa, para poder hablar, para poder denunciar y delatar a todas estas personas, a todos estos ladrones que tratan de coaccionar al pueblo, le ponen una pistola psicológica en la mente y le dicen, la Biblia dice así, Malaquías 3:10, y ustedes todos me han robado, malditos son con maldición. Todos me han robado. Es que sí es cierto. Ladrones. ¿Ah? Es que sí es cierto eso. Sí, es cierto, pero era cierto para el pueblo de Israel, no para la iglesia. No, también para la iglesia. No, el contexto es completamente diferente. O sea, si tú tus cosas no se las das a Dios, le estás robando. No, porque eso que se habló en Malaquías 3:10 no tiene nada que ver con la iglesia. Era con el pueblo de Israel. No tiene que ver todo. No, el problema del pueblo de Israel es este. La estructura que se le da al pueblo de Israel como nación no era la misma estructura que tenía la iglesia para poderse mantener. Tienes que entender que cuando Moisés va a repartir la tierra prometida, recuerda que Moisés no entra a la tierra prometida, sino que entra Josué con el pueblo que se había quedado 40 años en el desierto. Y ese modelo inclusive es un modelo que viene mucho antes de Babilonia, ¿verdad? O sea, de Mesopotamia, desde los hititas. Eso del 10% es un concepto tributario como es hoy. Yo no sé en México, pero aquí en Estados Unidos se pagan taxes, por ejemplo. O por ejemplo, como en el tiempo de Roma, darle al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa era lo de César? Los impuestos. ¿Qué era lo de Dios? Lo que se le daba al templo de Israel. O sea, de eso estaba hablando y no nada más que eso. De modo que no tenía nada que ver una cosa que estaba instituida para el pueblo de Israel para después, bajo la gracia, como se le dijo al pueblo de Dios, a la iglesia, a la niña de los ojos, que ya no estaba bajo la ley, que se pudieran mantener. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Tú eres mexicano, yo soy cubano. Las leyes que están instituidas en México no son las mismas que están instituidas en Cuba. Yo no puedo llevar ninguna ley de aquí para allá ni tú de allá para acá. O sea, porque cuando tú llegues ahí y yo le diga, bueno, pero yo soy cubano y en Cuba yo no puedo protestar, entonces tú vienes aquí a protestar.
De manera que se contradice, o sea, no tiene nada que ver. El contexto político de aquella época era diferente, totalmente. Sí, mi hermano, ¿estás ahí? ¿Tienes algún comentario? Sí. No, yo había dejado de escuchar hace rato, así que no sé ni de qué están hablando. Bueno, entonces yo le voy a tratar de explicar un poquito con lo que yo traje aquí, un poquito de qué se trata, cómo se instituye esto del diezmo, ya que estamos discutiendo un poco de qué se trata esto, ya que hemos participado. Y por qué yo me baso sobre todas estas cosas. Si ya no tienes más ningún comentario, pues voy a tratar de argumentar un poquito por qué yo pienso de que el diezmo no es para la iglesia. Así que, mi hermano, si no tienes ningún comentario, si te quieres quedar, si no, bueno, te desconectas, porque ahí sí ya, si no me vas a comentar más nada, pues no vas a tener más participación. No, sí, ya me desconecto. Ahí. Ya después escucho lo que tengas tus conclusiones. Ok, perfecto. Entonces, miren, escuchen esto, mis queridos hermanos. Primeramente quiero decirle que diezmando era un concepto que se manejaba que se manejaba antes de que el pueblo de Israel fuera constituido. O sea, como bien les había dicho, primeramente, o lo podemos ver en las culturas antiguas, que esto ya estaba instituido. O sea, cuando los israelitas ingresan a la tierra prometida, pues ya Moisés le había dado esto para que ellos se pudieran mantener. ¿Dónde podemos ver esto? En Josué 13, en versículo 14 dice, pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Recuérdense que Moisés dejó escrito y dijo, Josué, a la tribu de Dan usted le va a dar tal tierra o tal localidad geográfica. A otra tribu le vas a dar tal posición geográfica. Y después entendamos que, bueno, el pueblo de Israel se divide, pero eso fue mucho más adelante, entre el norte y el sur. Pero estas eran las 12 tribus, ¿verdad?, que nacieron de Jacob, o sea, del pueblo de Israel. Y el Señor a la tribu de Leví no le dio heredad. Y la heredad eran los diezmos de todo el pueblo, que era directamente para Israel. Y esto constituía parte de las 613 leyes que Dios instituye para Israel. Ahora bien, miren lo que dice Deuteronomio 18. Los sacerdotes levitas, y fíjense que está hablando de los levitas única y exclusivamente, es decir, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Yahweh, y de la heredad de él comerán. O sea, no habían heredado nada, sino que todo venía de las otras tribus para que éstas se pudieran mantener, y de ahí que pudieran mantener el sacerdocio levítico, que de ahí es donde también está Aarón, para que hicieran la quema de animales, o sea, los sacrificios, y ellos solamente se dedicaran a la oración de Dios en aquel tiempo, que era por medio del tiempo, del templo, del tabernáculo, etc. Por eso dice el versículo 2, no tendrás pues heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad. Vamos a adelantar un poco al versículo 6, donde dice, y cuando saliere un levita de alguno de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere todo el deseo de su alma, el lugar que Yahweh hubiera escogido, pues ahí tú le darás las cosas que has comprado. Te voy a explicar un poco cómo funciona esto. El Señor, y esto es un tipo de diezmo, por eso yo le pregunto, le digo a la gente que por qué solamente escogen, a los que practican el diezmo, por qué solamente cogen un diezmo, si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues habían 3 diezmos. En esta ocasión, el Señor lo que está diciendo es, porque tenemos que recordar que las personas iban a Jerusalén, como en el tiempo de Pentecostés, no sé si se recuerdan, una vez al año iban a Jerusalén, al templo, y ahí todo el mundo ofrendaba lo que tuviera. Pero muchas veces lo que pasaba era que era muy largo el viaje. Al ser muy largo el viaje, lo que pasaba era que los animales se cansaban, se morían, se les rompían una pata, y el Señor dice que no quiere nada que tenga defecto. Entonces, en este capítulo donde estamos leyendo, el Señor dice, bueno, y para que vean que sí hay dinero. En ese tiempo había dinero, porque en vez de diezmar lo que tenían de la menta, del eneldo, de la vaca, del ganado, ¿por qué no diezmaban dinero? Porque el diezmo no era dinero. Por eso dice el versículo 6, que cuando esta persona, el tramo era muy lejos, ¿verdad?,
que vendieran todo lo que tuvieran. O sea, estamos aquí en una provincia que está a 100 kilómetros de donde vamos a ir. Bueno, véndelo y cuando llegues ahí, fíjese, usted vuelva a comprar todo y en el lugar donde el Señor escogiera, fíjate que eso es independientemente de lo del templo. Si el Señor dijera, bueno, aquí ahora tú vas a ofrendar y vas a hacer fiesta, automáticamente lo que hacía la persona era que compraba todo y ahí mismo en ese lugar, como donde Jacob estableció un altar y puso una piedra, pues ahí matarás, comerás y con todas las personas que están al lado tuyo, pues este va a ser la ofrenda y ese va a ser el diezmo que tú me vas a dar. Fíjate, ese es un tipo de diezmo. Vamos a ver otro tipo de diezmo, números 18, 20, 21. Y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por ministerio, por cuanto ellos sirven en mi tabernáculo de reunión. Y este es el otro diezmo en el cual lo mismo que le estaba explicando, la gente iban y sacrificaban en el templo, en el tabernáculo. Esto es independientemente del diezmo donde comían. Bueno, aquí vamos a ver otro tipo de diezmo. Deuteronomio 14. Indefectiblemente diezmará. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esto? En las iglesias, cuando se paran en los altares, dice, indefectiblemente diezmarás. Pero mira de lo que dice aquí, que la gente debe de diezmar. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y esto es otro diezmo, y es al año. O sea, este diezmo, de ninguna manera, es todos los domingos, el primer día de la semana, tienes que diezmar. No, esto es cada año. Bueno, dice, y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, del aceite y las primicias de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Yahweh todos los días. Pues aquí vemos otro diezmo más. Mira lo que es grano, es aceite, es vino. Tú no pretenderás, ¿verdad?, ir delante de hoy de tu iglesia y decirle a la persona que está ahí, mire, aquí te traigo mi diezmo. Coge vino, coge aceite, entonces las personas dicen, pero entonces dinero. ¿Dónde lo dice? No lo dice. No nos podemos basar en esto para hacer lo que nos da la gana. Bueno, dinero había. Entonces, por eso dice, en el versículo 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. Eso es lo mismo que estábamos hablando. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Yahweh tu Dios. Te alegrarás tú y tu familia. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón la gente que hoy practican el diezmo, por qué no hacen esto? Cuando recogen, si son tan bíblicos, ¿verdad?, y quieren tomar esto, ¿por qué no cogen y toman todo lo que la congregación da y van a casa de una persona y hacen fiesta y dicen, hoy vamos a casa de Pedro esta semana y vamos a todo el mundo juntos por todo lo que recogimos y vamos a hacer una fiesta? No lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen que esto es para poder subsidiar algunos otros gastos de la supuesta iglesia. Bueno, aquí vamos a ver un tercer diezmo, Deuteronomio 14, 28, 29, a fin de cada 3 años. Y miren, fíjense aquí, hermanos míos, cada 3 años. Y aquí tenemos 2 diezmos, uno para donde vas a hacer el altar, otro para el templo, uno para un año, y aquí, bueno, son 4 diezmos, y uno cada 3 años, hermanos. Dice, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad, y volvemos a lo mismo, esto es para el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubieren en tus poblaciones comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, o sea, la obra que tus manos hicieron. Entonces, volvemos al principio, porque este mismo principio no se usa y no toman todas estas cosas que les están dando, que obviamente no son granos, que es dinero, y no compran y lo invierten en comida y en todas las cosas que deben de invertir y dárselo a las otras personas. No, ¿sabes por qué? Porque el cristiano se ha encerrado, donde la iglesia son 4 paredes, y si sacamos al cristiano de 4 paredes, pues se pierde. Y eso es lo que llamamos iglesia, pues la iglesia somos nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, también le pregunto a las personas y le digo, bueno, si somos tan bíblicos, ¿verdad? Escuche esto, si somos tan bíblicos
y nosotros practicamos el diezmo. Bueno, ¿por qué razón nosotros no practicamos el año de remisión? ¿Qué cosa era el año de remisión, hermano Pedro? Cada 7 años lo que hacíamos era que se perdonaba todas las deudas de las personas que, o sea, se hacía como una especie de una bancarrota. Digamos que usted le debía $10 al hermano Alfredo, pero el hermano Alfredo no te pudo pagar. Pues automáticamente esa deuda era perdonada. Así también dejaban descansar la tierra para que el Señor prosperara. Y el año que viniera, después del 7º año, pues ese año fuera fructífera la tierra. Entonces, vamos a verlo en Deuteronomio 15, donde dice: y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión. O sea, en este caso se perdonaba todo de todo. Para que si no haya en medio de para que si no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra. Y esto era para que pudieran ver de que la tierra la dejaban descansar un año. Entonces dice: si escuchares finalmente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo ordeno hoy. O sea, vamos a ver un poco Malaquías 3 para poder adelantar. El libro de Malaquías, porque esto se usa mucho en las iglesias, Malaquías 3, y todos ustedes me han robado. Bueno, primero tenemos que leer el contexto en que se aplica este pasaje. ¿A quién es decidido? ¿A quién es dirigido? ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es el remitente? Por eso es que tenemos que ver, cuando somos liberados, cuando vemos en esta parte a quién se le escribió y que a ti como iglesia no te toca. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice: porque yo, Yahweh, no cambio por estos hijos de Jacob, hermanos míos. Hijos de Jacob, pueblo de Israel, no es iglesia. No podemos confundir al pueblo de Israel con nosotros, que somos la iglesia. Somos espiritualmente injertados, somos ramas del olivo. No tenemos que hacer nada de lo que hacían ellos. No habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado, y mírenlo aquí, de mis leyes. ¿Se dan cuenta que formaba parte de las leyes para Israel? Por eso dice: y no la guardáis, volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué te hemos robado? O dice el Señor en el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Por qué? Porque esto formaba parte de las leyes de Israel. Dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos soy con maldición, porque vosotros todas, y mire aquí, pongan la lupa, la nación dice, toda la nación me habéis robado. Traen los diezmos al alfolí. Y ahí vemos el alfolí. ¿Qué cosa es el alfolí? Si no es más que un granero. Y hay alimento en mi casa. No dice haya dinero. ¿Cómo podemos traspolar y hacer un paralelismo y decir que este alfolí tiene que ver con el altar en el cual está en una iglesia? Para nada. Dice: y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos. Y ahí la canción ventana arriba, ventana abajo. Y cuando el Señor abre la ventana de los cielos, el cual para nada tiene que ver con las bendiciones de Dios, en el cual Dios no te bendice porque tú des, Dios te bendice porque Él te ama y porque es su voluntad, porque Él quiere a sus hijos. Dice: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mire aquí, ahí viene la condenación. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué cosa es el devorador? Porque mucha gente dice que este es el diablo. Pues para nada. ¿Qué cosa es el devorador? Joel 2:24, que dice: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os destruiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que yo envié. O sea, de modo que de ninguna manera este diezmo tiene que ver, este devorador tiene que ver con el diablo. Ahora, entonces podemos ver que el judío pagaba 10% a los levitas
10% en fiestas religiosas y cultos, cada 3 años 10%, y después al 7º año hacía la remisión. Bueno, vamos a tocar un poco el diezmo de Melquisedec y Abraham, porque dicen, bueno, aquí está, Abraham diezmó antes de la ley y por ende entonces, como diezmó antes de la ley, pues entonces el diezmo es para la iglesia. Bueno, tenemos que entender el contexto en que se habla de esto. Abraham va a una guerra y cuando sale de la guerra, pues se encuentra con estos 2 reyes, el cual él le había prometido algo, el cual fue una sola vez que Abraham diezma y no lo hace más. Y Abraham era una persona rica, en el cual tenía muchos bienes, de modo que podía haber diezmado de todo lo que tenía y no haber esperado hasta ese entonces. O sea, leamos Génesis 14, 17 al 20. Y dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y le recibió en el valle de Sabe. O sea, fíjate que salió el rey de Sodoma, salieron al encuentro los 2 reyes, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dijo y Abraham le dio los diezmos de todo. Y aquí usted dice, hermano Pedro, pues aquí está, Abraham le dio los diezmos de todo, pues se acabó el caso, pues Abraham diezmo. Bueno, vamos a ver entonces, para poder entender esto, tenemos que ir a Hebreos 7, del 1 al 4, donde dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Mano Pedro, míralo ahí, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin, ni vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí está, se lo dio a Jesucristo, hermano Pedro. Y este permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este Abraham, a quien aún Abraham el patriarca le dio el diezmo de el botín. ¿Y qué cosa es el botín? Sino todo lo que se hacía en la guerra antiguamente, donde cuando tú conquistabas un lugar, usted tomaba todo lo que había. Usted se llevaba todo lo que había. Por eso este es el botín, el cual Abraham le da el 10% a Melquisedec. Pero si vamos a aplicar este conocimiento de que 10% para Melquisedec, tenemos que entonces, por la misma razón, aplicar lo que hizo Abraham después, que dice en Génesis 14:21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Fíjese que Abraham no toma absolutamente nada de eso. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde el hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes de parte, o sea, los jóvenes que fueron con él, y menciona aquí el nombre de las personas que fue lo que tomaron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham toma 10%, se lo da a Melquisedec, pero el otro 90% se lo da al rey de Sodoma. Entonces, si vamos a aplicar que es 10% por este principio que manejamos aquí, entonces también tenemos que ver que tenemos que darle el 90% a las otras personas. De manera de que Abraham es una sola vez que lo hace, le da la otra parte al rey de Sodoma y se acabó. Y la historia no recoge que esta persona diezma absolutamente nada, ni mucho más. Bueno, Jacob, hermano Pedro, Jacob diezmó. Bueno, por arribita, porque ya sé que hemos estado mucho tiempo. Jacob diezma y es un voto. ¿Y qué cosa es un voto? Lo mismo que hacían los nazarenos, que no se cortaban el pelo, lo mismo que hizo Pablo cuando se rapó el pelo. O sea, el diezmo que practicó Jacob es un voto, y además era un voto con chantaje. Es, si tú vas conmigo y si tú me proteges, entonces tú serás mi Dios y yo te diezmaré de todo lo que tengas. De aquí en adelante, fíjate. No de lo que tenía, ni no como yo era. No, esto lo entiendo yo ahora y pacto contigo. Ven y pacta conmigo. Bueno, el diezmo en el Nuevo Testamento, Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Aquí tenemos que aplicar el contexto social.
¿A quién le está hablando? Escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué diezmáis? Mire, fíjese. Mira qué era lo que diezmaban. Menta, eneldo, comino, y dice que deja lo más importante de la ley, el cual es establecida para los judíos, no para nosotros. De hecho, mi querido hermano, hoy los judíos no diezman porque no tienen templo. ¿Cómo tú pretendes, siendo cristiano, diezmar bajo la ley mosaica? ¡Qué error! La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién está diciendo Jesús? Cumple la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas, en tu prójimo como a ti mismo, pero también diezma de todo lo que tú cosechas. ¿Por qué Pablo no diezmaba si en aquel tiempo había templo? ¿Por qué Pedro, si iba a orar al templo, por qué no se menciona que esta gente iban que diezmaban? Si todavía iban y salían a orar al templo. Bueno, también tenemos la parábola que ya la mencioné, del fariseo y el publicano, en el cual este dijo, yo diezmo, yo lo hago todo, pero el Señor justifica al publicano, aún si hubiésemos dicho, bueno, que diezmar es tan importante, bueno, entonces el fariseo tendría que haber sido justificado y el publicano tendría que haber sido desechado. Bueno, ¿por qué no diezmamos? Bueno, porque está definitivamente bajo la ley judía. ¿Y qué nos dice el Señor de la ley de los judíos? ¿Tenemos que cumplirla? No. Romanos 3, 23, 25 dice, empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados, hermano mío, para aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley es nuestro ayo. ¿Y qué cosa es nuestro ayo? Es el vínculo, es lo que te dirige. Por eso Pablo decía, por la ley he encontrado el pecado. Ahora, ¿perseveraré en el pecado? Claro que no. Estamos bajo la gracia. Dice que la ley es nuestro ayo y fue para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Más venida la fe ya no estamos bajo ese vínculo, sino que estamos bajo la gracia, de modo que ya no tenemos que cumplir absolutamente nada de las cosas de la ley. Romanos 2:12, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué te quiere decir esto? Porque hay muchas veces decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo el Señor va a juzgar a aquellas personas que estaban antes de la ley? Bueno, como fueron juzgados o como van a ser juzgados, Abraham, Isaac, como fueron salvados también por la fe. Todas estas personas que no tenían ley, pero que tampoco había llegado la gracia. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. Ya nosotros somos hijos, no somos esclavos de la ley. Somos hijos de la promesa, no de la esclavitud. Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley, y mire y escuche aquí, hermano mío, por eso si usted pretende diezmar, usted está bajo maldición. Los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerla. Es así como el Señor lo explica. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tienes que hacer nada que tenga o que esté bajo la ley mosaica. Entonces mira lo que dice Romanos 7:4-6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Y esto es una advertencia que nos da a nosotros Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley conforme a las escrituras, amáis a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si incumples una, la incumples toda. Así que la ley de Cristo, mis hermanos, es sobrellevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tengo mucho más material aquí y tengo mucho más cosas que podamos examinar, pero, por ejemplo, como el caso de Ananí y Zafira, en el cual ahí podemos ver también, en conclusión, cómo es que se mantiene la iglesia, cómo es que esta gente vendían todas las cosas, cómo compartía las cosas en común, que es como debería ser, como Pablo dice que cada primer día de la semana que nosotros recojamos ofrendas, ¿verdad? Para lo que sea.
ofrenda para los santos, ¿verdad? Y la Biblia dice, bueno, en el caso de los ministros, que el que trabaja para el Evangelio, pues que viva del Evangelio, honradamente, sin lucrar. Pues entonces, concluyendo, mis hermanos, ¿qué es lo que nos pide Miqueas? ¿O qué es lo que nos pide el Señor, que está en Miqueas 6, de 7 al 8? Se agradará el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis extrañas, por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Solamente mire esto, hermano mío, sino practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Así que, qué bonito. ¡Hey, bendiciones, mi hermano! ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Aquí yo saliendo de mi trabajo, vi tu tema y la verdad quería comentar algunas cositas. Claro que sí, qué oportuno, porque acabo de acabar. Valga la redundancia. Ok, Digo, ¿todavía estás en vivo? sí, no, y te digo que acabo Ok. de exponer lo que tenía yo aquí en el estudio. Pero no, dígame, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre el diezmo? Ok, pues mira, yo lo que creo, las personas que se dedican a estar en ese trabajo, creo que es justo que reciban alguna remuneración, pero si ellos esa remuneración prefieren no recibirla, yo creo que eso es algo que van a recibir una gracia cuando estén en el cielo. Entonces, toda su obra y todo su trabajo que ellos están haciendo para el Señor aquí en vida, si lo están cobrando en dinero, pues cuando se vayan al cielo se van a quedar con las manos vacías, ¿verdad? Pero si deciden, sabe que yo no quiero recibir nada, yo quiero recibir mi bendición en el cielo, pues van allá a recibir algo grande. Claro que sí, yo pienso que también tiene lo mismo que estaba hablando con Gibran, y es la intención del corazón. La palabra dice, no hagas tesoros no hagas tesoros en la tierra, donde el orín, ¿verdad? Corrompe, donde acaba, sino hagan tesoros en los cielos. Depende mucho de cuál sea la intención, de cómo tú seas guiado, porque yo digo, mi hermano, y esto funciona así. Si realmente somos de Cristo, las cosas que Cristo hizo, nosotros haremos. De modo de que si usted tiene el Espíritu Santo dentro, no va a haber manera de que usted vea la necesidad de cualquier, y no solamente de una iglesia, sino de cualquier persona, y usted no dé, porque usted definitivamente está intuido por el Espíritu Santo de Dios. O sea, más que por cualquier persona. Porque mira, fíjate, antiguamente yo me sentaba en los seminarios, y a mí, yo fui una de las personas más conflictivas que tuvo en los seminarios, y era por el simple hecho de que lo que me decían no me convencía. Yo sabía que el Espíritu de Dios no estaba ahí. Porque cuando tú no me puedes explicar, o sea, cuando hay un vacío teológico y tú no me puedes explicar realmente de qué se trata lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás diciendo es que eso que tú me estás explicando es definitivamente algo que tú preaprendiste y que me lo estás diciendo porque alguien más te lo enseñó, o porque una institución, un concilio te lo enseña, y es lo que tú me estás enseñando. Ahora, cuando yo te pido un curso y tú me dices, mira, mi hermano, porque la palabra dice, y podemos llegar a un consenso, el Espíritu de Dios está ahí. Y esa va a ser la intención tuya, de poder llevar la palabra de Dios a donde sea, de poder dar, porque mira, mi hermano, yo digo una cosa, yo pienso así, si yo soy constructor y yo tengo que trabajar 12 horas al día, ¿verdad? Pero yo entiendo que Jesucristo es mi rey y que su mandamiento es que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, y yo no puedo llegar a mi prójimo porque yo estoy construyendo, evidentemente lo más posible es que yo mi dinero lo dé para llegar a los necesitados. Esa es la estrategia principal que yo creo. ¿Pero acaso eso es lo que se hace hoy? No es lo que se está haciendo hoy. No es lo que se está haciendo hoy. Por lo menos la mayoría de las iglesias que yo he podido ver hoy, las iglesias evangélicas, no lo hacen. Y se pondrán bravos, pero no lo hacen. Es cierto. Mira, una cosa pasa con el dinero, Pedro. Precisamente hoy estamos leyendo en el Evangelio, ahí en Mateo 5, en el que habla de que, bueno, pues si Dios quiere que tú te saques un ojo, sácatelo antes de que te corrompas y te vayas al infierno. Y precisamente el dinero es una tentación muy grande, muy grande. Entonces, si tú estás recibiendo dinero que tú dices que lo estás usando para la obra de Dios, pero en realidad no lo estás usando para la obra de Dios, cuidado, hermano, porque ya cuando estés en el juicio final, allá a ti te va a tocar un juez justo.
Y Claro, todo tu dinero que tú juntas, todo el dinero que tú tengas, no te va a servir para nada. claro, claro que sí. Y yo, mira, yo inclusive no digo que todos sean así, porque yo conozco muchas personas que la ignorancia de alguna manera los mata, y yo he visto pastores que me dicen, no, es que es así, es así, es así. Y yo no quiero hablar de eso, porque y yo entiendo que son hombres de Dios. Y yo digo, wow, bueno, yo respeto su convicción. Pero también veo que hay muchas personas que pretenden lucrar de esto, y la finalidad es otra, es no trabajar, es vivir de cuento, vivir detrás de una pantalla, vivir como rey, y el Hijo del Hombre no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Entonces, Ha- espérate, Hacer un esto es conveniente. show, hacer un espectáculo. Entonces, aquí el punto es este, como me dicen, como escuché yo, bueno, ¿y de qué se va a mantener la iglesia? Hermano, si la iglesia, que es lo que le llamamos iglesia, que es un templo, si la iglesia se va a mantener, si Dios te plantó, Dios te va a respaldar y Dios te va a proteger y te va a proveer. Entonces, no podemos decir, si Dios te planta, la gente tiene que mantenerte. No, hermano. No, hermano, trabaje, no sea vago. Doble el lomo. O sea, usted va a ser efectivo. Digo, o sea, obviamente que vas a ser más efectivo si usted tuviera tu situación económica resuelta. Pero eso es diferente a que tú obligues a las personas a que tengan que hacerlo bajo coacción. Eso es lo que a mí personalmente no me gusta de este tema. Manipular. Sí, esto ya es manipular, ¿verdad? O sea, si yo digo, si Dios te tiene en ese ministerio, Él mismo te va a bendecir, Él mismo se va a encargar de darte las cosas que tú necesites para poder hacer su ministerio. Y yo lo he visto, yo te soy testimonio, Pedro, cosas que he hecho dentro de mi ministerio, dentro de las cosas que hago. Y créeme que yo no pido, la gente llega y entrega, la gente llega, da, la gente mira necesidad y dan, entonces no tienes que estar pidiendo, no tienes que estar poniendo una cuota, no tienes que estar diciéndole a la gente, tienes que dar porque si no algo malo te va a pasar, porque eso ya no viene de Dios, eso ya no nos mandó Dios a estar haciendo ese tipo de ministerios, ese tipo de trabajos. Claro. Y solo lo que estás diciendo con eso es que realmente quien te fundamentó, quien te levantó, quien realmente te llamó, que es Dios, no te respalda. Porque si tú tienes, por eso la Biblia dice que no hagan cosas buenas que parezcan malas. Porque si tú me estás diciendo a mí que el Señor te levantó desde el principio, realmente que Él fue el que te llamó, como los apóstoles, que le dijo, no vayan, no cojan nada, no alfoja, no cojan oro, yo soy su sustento. Usted no me puede decir a mí que hoy, como lo he visto mi hermano, hoy que las iglesias, Se me fue el internet, no sé. pero muchas iglesias, mis hermanos, lo que han hecho en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de necesidad, lo que han hecho es recoger. ¿Por qué? Porque tienen que pagar sus templos. ¿Por qué? Porque tienen que pagar sus necesidades. No, bro, no. Si no se puede pagar, no se puede pagar. El día que se pueda pagar, bueno, se puede pagar. Y así es como funciona. Así literalmente es como funciona. En este momento no tiene que Exacto, servir, porque para eso somos exacto. llamados. Exacto, Pedro. Bueno, pues ahora sí yo ya me despido porque ya me tengo que ir, pero nada más era el comentario que quería compartir y contigo y un abrazo muy fuerte y bendiciones. Bueno, bendiciones. La paz de Cristo. Gracias. Bueno, mis hermanos, voy a leer un poco los comentarios aquí y ya casi que me voy. Le agradezco a todos por haber participado, a las personas que están en el chat y a toda aquella persona que va a ver. Les invito a que se suscriban al canal, ¿verdad? Que compartan para que esto llegue a otras personas, que le den like sobre todas las cosas y también que entren al Slack del hermano Pedro. Ahí se están dando unos temas muy buenos en el cual se están debatiendo y salen muchos diálogos, muchas conversaciones, muchos debates, ¿verdad? Que después lo vemos en esta plataforma. Bueno, dice el hermano Vicente, en resumen, es que para que se enseñe sobre los principios de dar, no se debe practicar el tema del diezmo en las iglesias para dar ofrenda, cuando se puede enseñar sobre que somos mayordomos. Así mismo es mi hermano Vicente, así mismo es. Literalmente eso somos mayordomos. Nada tenemos o nada se nos quita que Dios no nos haya dado. Bueno, mis hermanos, ya me tengo que ir. Ya he estado bastante tiempo aquí, más de lo que me gustaría y de lo que me gusta estar. Los bendigo en el nombre de Cristo. Contáctense conmigo si quieren tener algún tema, algún diálogo, pues aquí estamos
para abarcar todo este tipo de temas y aunque sea controversial, para eso estamos, para denunciar e instruir al pueblo de Dios. Bueno, bendiciones, me voy.